Bueno, doy gracias, Señor, hermanos amados. Muchas gracias porque podemos seguir nosotros con la palabra del Señor y podemos seguir el estudio de Primera de Corintios. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, hermanos. Vamos a orar y vamos a comenzar. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora para poder pedir tu respaldo en la predicación de tu palabra. Ayúdanos y bendícenos, Señor. Que tu poder, que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros y en nosotros para poder dar a conocer, Señor, esta tu palabra, para la iglesia, para los hermanos, para nosotros mismos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces nosotros empezamos ahí en el capítulo 15, vamos a empezar hoy, donde Pablo dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que he predicado, el cual también recibiste. Cuando dice recibiste, habla de que ellos fueron receptivos a la palabra, al evangelio, ¿no? En el cual también perseveráis, ¿no? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creíste en vano. Entonces fíjese como acá parecería que la salvación está dependiente si uno permanece o si uno retiene. Si uno retiene, entonces parece que la salvación la alcanza y permanece. Porque, por lo cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis, dice. ¿Vio? Esa es la palabra de salvación. La palabra de salvación que el apóstol Pablo nos habló a nosotros, si nosotros permanecemos en esa palabra, ¿no? Dice, sois salvos. Y si no, creíste en vano. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender, ¿no? Lo de permanecer en lo que hemos oído, ser receptivos, ¿no? Ser receptivos, que no haga que la palabra rebote en nosotros, porque la palabra puede llegar a nosotros pero rebotar. No somos transmisores de la palabra, sino que la palabra rebota en nosotros y entonces no recibe nadie ningún beneficio. Y tampoco podemos llevar fruto a Dios, porque nosotros recibimos, llevamos fruto a Dios cuando la palabra, la semilla, produce a Cristo en nosotros. Porque primeramente os he enseñado, dice. Vio como el apóstol Pablo le enseñó a ellos. Él había cumplido con su trabajo, les enseñó. Si ellos fueron receptivos o no, eso es asunto personal de cada hermano. Pero él les enseñó lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió él lo que le había enseñado? Y nosotros vemos ahí en Gálatas, que es muy conocido este pasaje, donde dice Gálatas capítulo 1, en el versículo 11 dice: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No, gloria en nombre del Señor. Entonces fíjese qué importante, ¿no?, lo que dice el apóstol Pablo acá, ¿no? Entonces él les enseñó lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿no? La muerte de Cristo, conforme a las Escrituras. Gloria en nombre del Señor. Ahí en 2 de Corintios podíamos leer también capítulo 5:15, 2 de Corintios 5:15, dice la palabra del Señor: y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, conforme a lo que nos enseñó el apóstol Pablo, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras
y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es sencillo de entender, no hay mucha explicación que dar aquí, ¿no? Y esa es nuestra doctrina posicional, ¿no? Pablo nos está llevando a que nosotros consideremos nuestra posición. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué somos justos? ¿Por qué somos santos? Por lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, ¿no? Él murió en la cruz, fue sepultado, pero también resucitó conforme a las Escrituras. Después dice que que el Señor Jesucristo, dice Pablo, que se le apareció a Pedro, y después a los 12 apóstoles, fíjese. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Fíjese, habrá pasado mucho tiempo desde que fue ese suceso hasta que Pablo escribió esta carta. Porque dice 500 hermanos, los cuales muchos viven aún, quiere decir que la mayoría había muerto, y otros ya duermen. Alabado sea el Señor, ¿no? Y entonces fíjese, pasó tiempo allí desde la muerte de que el Señor Jesucristo se le apareció a 500 hermanos y la muerte de muchos de esos 500 hermanos. Aunque en el tiempo de Pablo vivían muchos, dice, algunos vivían todavía. Después apareció a Jacobo, ¿no? Gloria al nombre del Señor, se le apareció a Jacobo. Ahí en el capítulo de Gálatas, capítulo 1, 19, podíamos ver eso. Dice, pero no vi ningún otro de los apóstoles sino Jacob, hermano del Señor. Entonces, ahí mencionándolo a Jacob, no es que se le apareció a él, sino que lo menciona a él. Gloria al nombre del Señor. Después a todos los apóstoles, y el último de todos como un abortivo, me apareció a mí. Al último, él se conocía con el último por el cual el Señor se le había aparecido a él. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Esto es el Espíritu de gracia manifestándose, ¿no? El último de los apóstoles, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, aunque no soy digno de ser llamado apóstol, enviado, porque perseguía la iglesia de Dios, ¿no? Acá él tenía indignación de lo que él había hecho. Él no estaba muy conforme con de su pasado. Él estaba muy arrepentido de lo que él había hecho a la iglesia, a los hermanos. Por eso no era digno de ser llamado apóstol. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿no? ¿Qué era Pablo? Él era apóstol, predicador, ¿no? Y maestro de los gentiles, ¿no? Como dice ahí en Timoteo, ¿no? Soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano, ¿no? ¿Cuántas veces la gracia no produce nada en los hermanos? No porque la gracia no sea poderosa, sino porque la gracia trabaja a partir de que uno se disponga, a través de que uno sea uno con la gracia. La gracia no atropella, no produce forzosamente, sino de una manera natural. Entonces, Pablo decía, no, por la gracia de Dios soy lo que soy, y cada uno de nosotros somos lo que somos. Sencillamente eso, somos lo que somos. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de Pedro, hablando de Jacob y de los otros, he trabajado más que todos ellos, dice el apóstol Pablo. Pues no yo, sino la gracia de Dios conmigo, la vida de Dios, la gracia de Dios con él y él con la gracia de Dios. Y la gracia le llevó a trabajar más que todos los otros apóstoles. Gloria al nombre del Señor. Sabemos que
la gracia trabajó más con Pablo que con los otros apóstoles, no porque la gracia haya hecho diferencia entre uno y el otro, sino eso se debió a que los otros apóstoles todavía estaban aferrados a la ley de Moisés, mucho tiempo estuvieron aferrados y quisieron que los judíos, que los gentiles, ellos guardaran la ley y la circuncisión. Entonces la gracia no pudo operar mucho en los apóstoles del reino, pero Pablo no tenía ese problema. Pablo, él aceptaba que el justo por la fe vivirá. Entonces la gracia pudo trabajar más con él que con los otros apóstoles. La gracia es la vida de Dios en nosotros, es la vida del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en nosotros. Pero como sea, decía Pablo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué predicaban ellos? La fe en Jesucristo, la salvación, la vida eterna, predicaban todos. Pero doctrina solamente podía predicar el apóstol Pablo, porque a él se le fue dado, ¿no?, el misterio, a revelar el misterio oculto desde antes de los tiempos y de los siglos. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, decía el apóstol Pablo, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esa era una doctrina que venía del materialismo, ¿no?, que era una doctrina que ya estaba siendo condenada, ¿no?, porque muchos decían que no había resucitado, comamos y bebamos y después dormiremos. Bueno, pero dice, pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que de vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿No? Es decir, que nosotros no podemos predicar santidad si vivimos de una manera mundana. Nosotros no podemos hablar o predicar sobre la justicia de Dios si nosotros llevamos una vida injusta, porque nuestra palabra tiene que estar acompañada con los hechos. Pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, ¿no? Y si Cristo no resucitó, es entonces nuestra predicación vana, es también vuestra fe, y vana vuestra fe, perdón. Lo voy a leer de nuevo, hermano. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Es decir, ¿no?, ¿qué sentido tiene creer? Vivamos, comamos, ¿no? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero nosotros creemos que Cristo resucitó. Este es el mensaje que mayormente tienen que tener los diáconos para perfeccionar para edificar a los santos, perdón, no para perfeccionar, sino para edificar a los santos, ¿no? Hablar sobre la resurrección, hablar que Cristo resucitó, ¿no?, y que nosotros hemos resucitado juntamente con Él para una novedad de vida, para una vida nueva. Entonces también los que durmieron en Cristo murieron entonces si Cristo no resucitó. Todas las generaciones y millones de almas que creyeron en Jesús, ¿no? Y si Cristo no resucitó, todas esas almas están perdidas. Pero Cristo resucitó. Alabado sea el Señor. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, si Cristo nos resucitó y esperamos en Cristo, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de lástima, porque estamos creyendo en algo que no va a ser una realidad. ¿Entiende? Vamos a ese lugar. Más ahora Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, dice. Mas Cristo ha resucitado de los muertos,
y fue el primero de los que durmieron. El que resucitó el primero fue Cristo, porque Él que resucitó y permanece hasta hoy. Cristo resucitó, eso declara el Evangelio de la Gracia. Cristo resucitó. Y no solamente que Cristo resucitó, sino nosotros también hemos resucitado con Cristo, ¿no? Cristo fue la primicia de los que durmieron, es hecho, dice. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre en la resurrección de los muertos. Fíjese cómo aclara Pablo. ¿Cómo entró la muerte al mundo? Por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Pero ahora entró también la vida al mundo, la resurrección de vida. ¿Y por quién? Por otro hombre. ¿Quién es ese otro hombre? Jesucristo. ¿No? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Volverán a la vida en Cristo, todos los que creyeron. En Cristo serán vivificados. Dice, volverán a la resurrección. Volverán a la vida por medio de la resurrección. Así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Esa es la fe del Evangelio. Es lo que el Evangelio nos promete a nosotros. Alabado sea el Señor. Y qué triste es que nosotros no creamos que Cristo resucitó. Yo creo que Cristo resucitó. Y Él es la esperanza para mí de la resurrección. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán todos vivificados. Pero a cada uno, no dice el apóstol Pablo, a cada uno, a cada hombre, en su debido orden. Acá la palabra orden es tazo. No, la palabra orden es tazo. Y tazo significa fila. Cada uno en su fila, según nosotros hemos sacado del griego. Entonces, cada uno en su debido orden. Entonces, primera fila es Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida, ¿no? Son tres filas ahí de la iglesia, son tres filas de la iglesia, ¿no? Cristo ya resucitó, las primicias, ¿no? La esposa, y luego lo que son de Cristo en su venida, los que van a ser levantados. Ahora fíjese, hermanos, este tema nosotros ya lo hemos hablado muchas veces, pero muchas veces hemos hablado de este tema, sobre las filas, sobre cómo el creyente que alcance la fila de la esposa, el supremo llamamiento de la esposa, ese va a ser el que va a alcanzar también el mismo cuerpo resucitado, glorificado de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver si encontramos acá. Es en otra parte. Creo que es Filipenses, hermanos. Yo estaba leyendo en Efesios y es Filipenses. En Filipenses, en el capítulo 3. Entonces dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, 3:14, al premio del supremo llamamiento del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiere decir que hay un supremo llamamiento, ¿no? Los que nosotros proseguimos la meta, vamos al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para recibir el premio. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, ¿no? Y si otra cosa sentí, también lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, entonces acá el apóstol Pablo dice, pero a cada uno en su debido orden. 3 filas de creyentes, aunque van a haber más filas. No, 3 filas de creyentes van a ser arrebatados
como dice en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo Colosense, perdón, hermano, Tesalonicense, dice: desde el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traería a Dios con Jesús a los que duermen en él. Y a los que duermen en él traerá, dice. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir. Acá habla del arrebato. Seremos arrebatados. Entonces, ahí en Filipenses nos dice que nosotros corremos la carrera por el premio, no por el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces decíamos que están las filas, pero cada uno en su debido orden, en su debida fila, ¿no? Dice Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Y después dice que estos que vamos a ser arrebatados, no todos vamos a ser, como leíamos en Tesalonicense, dice que seremos arrebatados, dice. Cada uno dice en su debido orden va a ser, o en su debida fila va a ser arrebatado. Va a ser arrebatado Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Eso es así. Luego el fin, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido a todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Eso cuando pasen los 1000 años del reinado de Cristo. Porque preciso es que Él reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, ¿no? Eso lo va a hacer dentro de los 1000 años. Y el postrer enemigo será destruido en la muerte, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Como dice en el versículo 54 del mismo capítulo 15. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, vencida es la muerte en victoria. ¿Vio? Entonces la muerte será vencida. Hay muchos pasajes que se podría ver sobre esto. La muerte vencida. No, esto es algo que está relacionado no con nuestra vida práctica, sino con el futuro que nos espera. Pero también depende de nuestra vida práctica, presente. Porque hoy nosotros determinamos en qué fila nos vamos a levantar. En la primera, en la segunda, en la tercera fila. Bueno, la primera fila es la de la esposa, la segunda fila de la multitud innumerable, ¿no? Esa que está delante del trono de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, vamos a leer un versículo: postrer enemigo será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies el Señor. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se efectúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, que el Padre no está debajo de los pies de Cristo, sino que Cristo está debajo del Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, es decir, al Padre, para que Dios sea todos y en todos. Dios tendrá el control completo de todo el universo, de la tierra, del cielo, del hombre, de todo. Cuando el Hijo
le entregará todos sus enemigos debajo de sus pies. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿No? Entonces, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque muchos se bautizaban en el nombre de personas o de ídolos muertos. Y entonces, los muertos no resucitan. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a cada hora, dice? A toda hora. Os aseguro, hermanos, por la gloria, claro, peligramos porque nosotros creemos que después de esta vida hay otra vida, que nosotros vamos a resucitar de los muertos, ¿no? Que el ir nuestro cuerpo a la sepultura no significa que eso terminamos ahí, sino que hay una esperanza de una vida más gloriosa. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Eso es a través de los sufrimientos que él tenía por la iglesia. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, contra malos hermanos, ¿no? Que buscaban placer carnal, ¿no? Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, ¿para qué vamos a estar peleando? ¿Para qué vamos a estar renegando? ¿Para qué vamos a estar recibiendo toda clase de comentarios en contra de nosotros falsamente y tanto sufrimiento si los muertos no resucitan? Si morimos y ya está. Entonces dejamos que cada uno haga lo que quiera y que viva la vida que quiera, total hay una sola vida. Pero no, nosotros justamente sufrimos, padecemos, ¿no? Y aún entre fieras, ¿no? Porque creemos que hay una resurrección. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Vio? A veces se habla tantas cosas y se habla mal. Se habla mal y eso trae tanto daño, hermano, cuando una persona habla mal, habla cosas que no entiende, y porque lo saca de la fe al hermano, ¿vio? A la hermana. Entonces, fíjese lo que dice, por ejemplo, en Números 33:55. ¿No? Y dice, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitáis. ¿Vio, hermano? No, ellos tenían que alejarse de aquellas personas, de aquellos pueblos, ¿no? Porque si no, esos pueblos le iban a hacer sufrir a ellos. No, le iban a hacer sufrir. En Éxodo 23:2 dice, no seguirás al muchacho para hacer mal. No seguirás a los muchachos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropiezo en medio de ti. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No entres por la vereda de la impiedad, ni vayas por el camino de los malos. No, Proverbio 24:1 dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. En 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con altar ni aun comáis. 2 Corintios 6:14, no os unáis con yugos desiguales con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión en la luz con las tinieblas. Entonces se da cuenta, hermanos, lo delicado que es esto. Lo delicado que es esto aquí. No erréis las malas conversaciones, ¿no?
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a eso es lo que vamos, a eso es lo que vamos nosotros, a que tenemos que velar, que tenemos que prestar atención a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque después vienen las consecuencias de nuestra vida. Vienen las consecuencias. Nosotros, cuando hay una persona que causa división o que está levantando, digamos, falsas murmuraciones y tantas cosas, nosotros tenemos que apartarnos de ella, ¿no? Por más que él o ella diga que es un hijo de Dios, es una hija de Dios, hay que apartarse, porque ello va a terminar dañando la obra de Dios, perjudicando la obra de Dios, ¿no? O sacarlo del medio de nosotros. Nosotros le decimos, no, hermano, usted vuelva cuando usted recupere la mesura. Vuelva cuando usted se tranquilice, vuelva. Cuando usted verdaderamente esté dispuesto a edificar con nosotros, vuelva. Pero mientras tanto no se lo puede recibir, porque usted va a dañar la obra de Dios, ¿no? Por eso Pablo dice, exhortándolos delante de todo, para que los demás también teman. Nosotros permitimos cosas que Dios nunca permitiría en el cielo, nosotros las permitimos en la iglesia, ¿no? Y después eso atrasa ¿cuántos años? A veces una persona puede llevar atrás a la iglesia, o 2 o 3 personas pueden llevar atrás a la iglesia muchos años. Esa iglesia queda estancada ahí por años y no sale adelante. ¿Por qué? Porque se toleró el dicho, se toleró el mal hablar, la mala asociación se toleró, ¿no? Y eso no se tiene que tolerar. Que el Señor primeramente me guarde a mí, para que nunca nosotros toleremos esas cosas. Las malas asociaciones, cuando uno se junta con una persona que lo único que tiene es amargura, resentimiento en su corazón, malos pensamientos, ¿no? Que no tiene la capacidad de madurar, de crecer, que no tiene la palabra morando en ella, en su corazón, entonces mejor hay que separarse de esa persona, hay que apartarse, porque no es para edificación, ¿no? Sino que es para destrucción. ¿Y para qué vamos a estar uniéndonos o juntándonos con una persona que no quiere construir, sino que quiere derribar? Mejor que ella vaya por su lado y que nosotros sigamos con lo nuestro. No, Rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto habla a la vida práctica más, ya, ¿no? Para nosotros. Entonces dice, esto también cuando dice Pablo, porque nosotros peligramos a toda hora. Cada hora peligramos. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana huiremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, ¿no? Es decir, velar, no permitir que el pecado se introduzca dentro de la iglesia, el chusmerío, los malos pensamientos, velar, no permitir que en nuestra congregación se introduzca un comentario que vaya a destruir lo que se está edificando, no permitir que un hermano ocupe un lugar que no le corresponde, una hermana que ocupe un lugar que no le corresponde, no permitir, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces nosotros tenemos que permanecer despiertos, como dice ahí en Efesios 5:14. No, tenemos que permanecer despiertos, siempre atentos. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? No, si los muertos resucitan, decía Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? Entonces Pablo aclara, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Vio? Y esto es un tema muy importante, muy interesante. Alabado sea el Señor. Entonces eso lo vamos a tocar mañana, hermanos amados. Mañana vamos a hablar sobre este tema más tranquilo, más descansado. El Señor les bendiga, hermanos amados, que puedan descansar bien en esta noche. El Señor los fortalezca a cada uno de ustedes
Y oren por nosotros, que nosotros continuaremos orando por ustedes. El Señor les bendiga. Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que tú bendiga a los hermanos y hermanas de la congregación. Que ellos puedan, Señor, recibir esta palabra en sus corazones para poder edificar una iglesia que pueda contenerte a ti, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Mañana estamos de 7 a 8 de la tarde.